Hola, buen día. Mi nombre es Nanahuatzin Pérez. Este es el entregable número 2 de la materia Filosofía de las Ciencias de la Conducta. Hoy hablaremos de una exposición de 8 autores. Empezaremos con el primero. Augusto Comte nació en 1798, falleció en 1857. Es un pensador francés considerado el padre de la psicología. Con él se dio inicio a la era positivista. El positivismo era una corriente filosófica donde fundamenta que los hechos empíricos son la base del conocimiento. Todo conocimiento, ya sea científico, humanístico, social, debe ser respaldado por el método científico. Para Comte, el acceder a la perfección del conocimiento se rige por una ley. Esta ley consiste en que todos nuestros conocimientos pasan por tres diferentes estados: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Basó su estudio del alma en la frenología, que es el estudio del cráneo, la formología, la forma de nuestro cráneo se basa en nuestra conducta, digamos. El alma la considera una extensión del organismo, la dividía en tres aspectos: el sentimiento, la inteligencia y la actividad. Las funciones del alma, al estar en conexión con los órganos cerebrales por medio de la frenología, se fijaba de un modo científico la relación entre la moral y lo físico, la cabeza y el cuerpo, de modo que la combinación de estas funciones determinan los estados del alma. La última fase del pensamiento de Comte toma un giro inesperado al desarrollar la religión de la humanidad. Eh, Crea todo un sistema, como una iglesia, como tal, toda la religión escrita, la religión de la humanidad. Pasado del pensamiento positivismo al religioso. Esto es un tema que se le critica bastante a Comte. Pasamos con el segundo autor, es Henri Bergson. Él es también francés, nació en 1859 y fallece en 1941. Ganó el premio Nobel en literatura en 1927. Basándose en la ciencia biológica, estableció una autonomía del espíritu sobre la materia. Desarrolló teorías de los niveles de conciencia, el sueño, el inconsciente y la atención a la vida. Propone una visión orgánica biológica en que la inteligencia es fruto de la evolución, una evolución creativa del espíritu. Postuló que el cerebro es el que genera las condiciones necesarias para podernos expresar, pero todo esto es solo función del espíritu. Intenta restaurar la vía del espíritu en el estudio de la psicología, que se había tenido como muy abandonada. Se le había dado importancia a la razón, a las emociones, a los sentimientos, pero no se hablaba mucho del espíritu. El inicio del pensamiento filosófico es gracias a la intuición, decía Bergson. Para conocer la verdad del hombre, cree que solo será alcanzada por medio del conocimiento interior, primero intuitivo y emocional, después intelecto y racional. En 1889 publica su primer libro, Sais sur les données, inmediatez de la conciencia, donde analiza los estados psicológicos y de conciencia, estableciendo las formas de poder medir dichos estados. La tesis de Bergson indica que los estados psicológicos solo pueden medirse en tanto que se espacializan, es decir, en tanto que se ponen en relación con otros objetos o fenómenos causantes de dichos estados, o las partes y funciones corporales que intervienen en los mismos. Intentó una reconciliación entre filosofía y ciencia, así como con la religión. Piensa que todo lo humano evoluciona, incluso la moral y la religión. Impulsó un estudio abierto a la dimensión del espíritu y a las renovaciones de las viejas estructuras metafísicas. Nuestro siguiente autor es Franz Brentano, filósofo alemán considerado uno de los fundadores de la psicología moderna. Nace en 1838 en Alemania y fallece en 1917. Sus obras incluyen una amplia diversidad de temas, desde metafísica, filosofía, ética, teología. La más destacada es una de sus obras, Psychologie von empirischem Standpunkt. No es muy bueno mi alemán. Dividido en dos tomos. El primero se dedicó a la psicología como ciencia y el segundo habló de su definición como disciplina empírica que se ocupa de los fenómenos psíquicos. Delimita claramente su objeto de estudio definiendo las bases de una psicología científica. Indicaba que los fenómenos psíquicos, a diferencia que los físicos, son intencionales, tienen un fin. Todos los pensamientos siempre son acerca de algo. Distingue entre los objetos o contenidos a que remite todo fenómeno psíquico y la acción de dirigirse o referirse a ellos. Lo psíquico es el acto de la representación, no el objeto en sí.
Distingue tres grandes tipos de fenómenos psíquicos: representaciones, juicios y actos de amor y odio. Las representaciones las nombra como un fenómeno psíquico básico, la presencia mental de cualquier objeto, es decir, cualquier cosa que nosotros pensemos es la representación que hacemos en nuestro cerebro. Los juicios son los objetos representados, pueden ser verdaderos o falsos. Nuestro juicio podrá ser una mesa de color morada y a lo mejor realmente es café. Y los actos de amor y odio, fenómenos emocionales y volitivos, es el acto de sentir. Todo lo que nos pasa o nos conlleva o nos sucede en la vida, hay una repercusión en nuestra conducta. En los actos de amor y odio existen diferentes grados de viveza, las emociones, sentimientos y decisiones se presentan en nuestro comportamiento. El principal aporte del cognitivismo emocional es la unión del sentir e intelecto, emoción y razón. Son fenómenos relacionados. Nuestro siguiente autor es Edmund Husserl, nacido en Alemania en 1859 y falleció en 1938. Es considerado el padre de la fenomenología, que es el estudio de las experiencias de la conciencia. Entre 1900 y 1901 publicó sus primeras obras de filosofía, Investigaciones lógicas. Establece las bases para un estudio epistemológico de la filosofía para convertirla en ciencia, basado en el método que llamó fenomenología. La fenomenología surge dando atención a la orientación del pensamiento y la acción humana. Husserl postuló que las ciencias del espíritu deben estudiarse a partir de la intencionalidad de cada individuo y no solo de la razón, ya que ésta se limita a sí misma cuando considera lo verdadero solo si es verificable. El ser humano debe observarse, conocerse, al mismo tiempo como sujeto y como objeto de estudio. Publica un artículo para la Enciclopedia Británica donde explica la fenomenología, donde explica que la conciencia está formada por un conjunto de actos llamados vivencias, y estas son experimentadas con intencionalidad. Mediante la conciencia se define, experimenta, prepara razones y experiencias para lograr certezas y vitalidades en su pensamiento. La ciencia como tal o está en la realidad, sino en lo no está en la realidad, sino en lo experimentado, comprendido y validado sistemáticamente por el sujeto. ¿Cómo se logra esto según la fenomenología? El sujeto intuye, por la intuición genera sentido, el sentido puede ser reflexionado y validado de diferentes formas. Nuestro siguiente autor es Maurice Merleau-Ponty, nació en Francia en 1908 y fallece en 1961. Es el principal exponente de la fenomenología francesa. Siguiendo la fenomenología de Husserl, desarrolló su propio pensamiento haciendo énfasis en el ser en el mundo. Se basó en la percepción para comprender las experiencias de vida y la expresión en el cuerpo. Mente y cuerpo forman una unidad que se expresa en diferentes niveles de comportamiento. El hombre es conciencia y cuerpo. Esta relación es la relación de un sujeto con un objeto. Para él, el yo pienso se funda en un primer yo percibo. Primero tengo que percibir o imaginarme el objeto en mi cabeza para que lo pueda pensar y exista. La primera condición de toda percepción es la espacialidad, y lo reafirma postulando que el cuerpo no es un mero objeto, sino que es mi punto de vista sobre el mundo. La manera en que el humano se comunica con el mundo es por medio del cuerpo y sus sentidos. Todo lo que es percibido como una figura sobre un fondo. No existe la idea de una percepción pura. La percepción puede ser puesta en duda, pero debe ser definida como acceso a la verdad. Considera que la conciencia es encarnada de un cuerpo que fija las perspectivas de lo que se percibe. Por lo tanto, no es una sustancia ajena a mí. Merleau-Ponty afirmó: el mundo no es lo que yo pienso, sino lo que yo vivo. Estoy abierto al mundo, comunico indudablemente con él, pero no lo poseo, es inagotable. Esto hace de mí un ser en el mundo y del mundo un universo infinito de sentido. El cuerpo activa la comunicación, interactúa, subjetiviza, según el ambiente que le rodea. Nuestro cuerpo se adapta al momento en el que estemos viviendo. Si estamos en un tema laboral, no nos comportamos de la misma manera que estamos en una fiesta o que estamos con nuestra familia. El lenguaje es la base de la comunicación y juega un papel decisivo, ya que actúa como intermundo. Es la interfaz en la que se lleva a cabo la relación entre conciencia y mundo. Es la manera en que nosotros podemos expresarnos con nuestros semejantes. El siguiente autor es Søren Kierkegaard,
Filósofo y teólogo danés, considerado el padre del existencialismo, nacido en 1813 y falleció en 1855. Postuló que la existencia humana no está regida por valores absolutos, sino por el libre ejercicio de la voluntad. El hombre se construye al elegir su propia vida. Denomina su pensamiento existencial, lo cual lo define como cambio continuo que impulsa a cada ser humano a vivir su vida hacia adelante y a entenderla mirando hacia atrás. Hay que vivir hacia enfrente y solo analizar lo que hemos hecho. No nacemos con una esencia determinada, sino que somos pura existencia. Cada persona es libre de decidir hacer el bien o el mal. Estamos condenados a ser libres. En definitiva, es una buena condena. La subjetividad individual es ser lo suficientemente libre tanto interior como exteriormente para tomar decisiones independientes de las masas, tener nuestro propio punto de vista sin tener que estar influido o siguiendo a las masas. Para él, la filosofía debe ser una experiencia individual y religiosa. El objetivo de la existencia humana es conocer a Dios. La relación con Dios no es innata, proviene de una decisión consciente y dirigida. Los valores éticos deben nacer del esfuerzo de alcanzar el reino de Dios. Considera la angustia como el reflejo acabado de la inseguridad o inestabilidad de la existencia humana. Pero el hombre debe construir su existencia individual. Lo único real es nuestra propia interioridad individual. Por el camino de la angustia se llega a la revelación filosófica, que no ubica en fondo de nuestro ser y de la fragilidad humana. En consecuencia, se nos presenta una dramática verdad. Es decir, a través de la angustia o de llegar a tocar fondo, quizá, podemos llegar a tener esta revelación filosófica. Pasamos con Martin Heidegger, nacido en 1889 en Alemania y falleció en 1976. Es un filósofo alemán, exponente de la fenomenología y el existencialismo. Propone que la filosofía se vuelva propiamente hermenéutica, al hacerse cargo del fenómeno de la comprensión como algo más que una forma de conocimiento. Su principal objetivo fue entender lo que significa ser una persona y cómo el mundo es inteligible para los seres humanos. Un fenómeno es lo que se muestra por sí mismo, lo que se hace manifiesto y visible por sí mismo. Define la actividad práctica como la manera fundamental de vivir en el mundo. Describe dos modos de la relación con el mundo. Están sumergidas en la actividad diaria sin notar su existencia. Las personas que día a día van y hacen su rutina y no tienen esa conciencia que existen. Y las personas que son conscientes de su propia existencia. Los humanos son autointerpretativos, pero no de una forma teórica, lo son para las cosas, tienen importancia para ellos. Los seres humanos son y están constituidos por el conocimiento y comprensión del mundo. El lenguaje sirve para representarse a sí mismo y al mundo. El lenguaje representa, articula y hace que las cosas se manifiesten, y al hacerlo moldea nuestras vidas. Todo lo que decimos, escuchamos, sentimos, pues moldea nuestra vida, nuestras experiencias y genera nuestra personalidad y conducta. Algo que fue muy criticado de Martin Heidegger y a la fecha siguen llegando postulaciones o artículos que se les relacionó mucho con el imperialismo nazi y con el acercamiento a Hitler. Por último, tenemos a Jacques Derrida, es un filósofo y crítico literato francés. Sus teorías dan paso a la corriente de construccionismo. Critica la fenomenología de Husserl, señala que solo la crítica del texto, no la introspección metafísica es capaz de lograr un conocimiento razonable. La deconstrucción es una crítica filosófica, se basa en deconstruir la teoría, llegar a los sedimentos del pensamiento. Propone que cada escritura es una construcción intencional, no la representación de la realidad. Afirmaba que los conceptos filosóficos se estacionaban, quedaban detenidos, y por lo tanto su capacidad de ser resignificados no existe. Es decir, los conceptos y teorías que se han desarrollado terminan estancadas en el paso del tiempo y no hay nadie que las cuestione o las resignifique. La deconstrucción analiza el texto con la intención de encontrar los cimientos y la esencia del texto, para dividirlo con las fuerzas no intencionales inscritas, es decir, aquello que se dijo pero no se quiso decir.
La lectura deconstructiva busca un desliz textual donde muestra que el significado del texto no es necesariamente el que se propone. Es una corriente muy interesante porque nos muestra que quizá el propio texto no es lo que nos querían decir. Lo que se registra no guarda el hecho u objeto, se guarda una impresión. Disculpen, salí de contexto. En 1997 publicó el artículo Mal de archivo, una impresión freudiana. Señala lo que distingue la problemática del archivo y de la memoria. La memoria suele entenderse como la recuperación del pasado, la vuelta a un momento anterior y que incluso puede remontarse hasta un origen. El archivo no es solo un lugar de almacenamiento, su estructura determina la propia estructura del contenido que se almacena. Señala algunas características del procedimiento archivador: el espacio, el grabado y recuperación y una fuera. Necesitamos un espacio para guardar esa información, que es nuestro cerebro, el grabado y recuperación, que es la memoria y el archivo, y una fuera el afuera se refiere a la persona que lee este código. Un archivo es incapaz de registrar la operación que lo constituyó. Lo que se registra no guarda el hecho u objeto, se guarda una impresión. El suceso deja marcas, huellas en el espacio. Es decir, se guarda un recuerdo, pero es una impresión, es una fotografía, es un video de lo que nosotros vivimos, pero no siempre se representa de la misma manera, incluso podemos ir olvidando detalles con el paso del tiempo. Sin embargo, siempre se recuerda porque dejó una huella en nuestro cerebro, siempre va a estar ahí, quizá cambia al momento de que nosotros lo ponemos en mente, digamos, pero siempre va a estar ahí. Bueno, esta es mi exposición del entregable 2. Agradezco la atención al profesor. Excelente día. Hasta luego. Gracias.